Vamos a continuación a mostrar tres ejemplos sobre derivación de funciones utilizando las propiedades que vimos anteriormente. Comencemos entonces con esta función, f de x igual 3x a la 4 menos 6x a la menos 2. Nos interesa encontrar a f' de x. Vamos a derivar a f con respecto a x. Aquí tenemos una diferencia, entonces podemos proceder a derivar 3x a la 4 y posteriormente a derivar menos 6x a la menos 2. ¿Y cómo derivamos un número por una potencia de x? Vamos a tener el número por la derivada de dicha potencia de x, en este caso x a la 4. El 4 baja a multiplicar a x a la 4 menos 1. A este exponente le restamos una unidad, o sea que nos queda x a la 3. Y procedemos de forma similar con menos 6x a la menos 2. El menos 6 va a multiplicar a la derivada de x a la menos 2. Menos 2 baja a multiplicar a x a la menos 2 menos 1, que nos da menos 3. Vamos a reescribir esto efectuando las operaciones. 3 por 4 es 12, nos queda entonces 12x al cubo. Menos 6 por menos 2, menos por menos nos da más, 6 por 2 es 12x a la menos 3. Y esto se puede reescribir como 12x al cubo más 12 sobre x a la 3. Recuerden, si tenemos a la menos n, esto es igual a tener 1 sobre a a la n, que es la propiedad que acabamos de emplear para escribir esto como 12 sobre x a la 3. Entonces la derivada de nuestra función va a ser 12x al cubo más 12 sobre x a la 3. Veamos otro ejemplo. Tenemos g de x igual 2x a la 3 medios menos 7x a la 4 séptimos más 2. Queremos encontrar g' de x. Vamos a derivar a nuestra función g con respecto a x. Entonces vamos a derivar cada uno de estos términos. ¿Cuál es la derivada de 2x a la 3 medios? Ya sabemos que es 2 que multiplica a este 3 medios que baja a multiplicar a x a la 3 medios menos 1. ¿Y cómo efectuamos esa resta? Podemos convertir al 1 en una fracción equivalente en términos de medios. 1 es 2 medios, entonces 3 medios menos 2 medios es 1 medio. Nos queda x a la 1 medio. Una forma fácil de realizar esta operación, porque siempre vamos a restar 1, es hacer lo siguiente. Al numerador restarle el denominador y ese va a ser el numerador de nuestra nueva fracción. 3 menos 2 es 1 y el denominador de la fracción va a ser este mismo que tengamos acá. Vamos a efectuar eso con la siguiente derivada y vamos a ver que vamos a obtener lo mismo que restando de forma tradicional. Tenemos menos 7 que multiplica la derivada de x a la 4 séptimos. Entonces 4 séptimos baja a multiplicar a x a la 4 séptimos menos 1. Si empleamos el algoritmo que acabamos de decir, vamos a tener 4 menos 7 nos da menos 3 y esto lo vamos a dividir entre este denominador, menos 3 séptimos. Si nosotros a 4 séptimos le restamos 1, obtenemos menos 3 séptimos. Y veamos que es cierto, 1 como fracción equivalente es 7 séptimos. 4 séptimos menos 7 séptimos es menos 3 séptimos, o sea, lo mismo que obtuvimos. Ahora vamos a derivar al 2. ¿Cuál es la derivada de una constante? Es 0, ya lo habíamos visto, entonces no tenemos que hacer nada más. Vamos a efectuar las operaciones que aquí tenemos. 2 por 3 medios, este 2 y este 2 se puede simplificar, nos queda 3 que multiplica a x a la 1 medio. Aquí tenemos menos 7 por 4 séptimos, este 7 y este 7 se pueden simplificar, entonces nos queda menos 4 que multiplica a x a la menos 3 séptimos. Y esto se puede reescribir como 3x a la 1 medio menos 4 sobre x a la 3 séptimos, la propiedad que vimos en el ejemplo anterior. Entonces g' de x va a ser igual a 3x a la 1 medio menos 4 sobre x a la 3 séptimos. Veamos otro ejemplo. Tenemos h de x igual a 3x2 menos x a la menos 2 más 5 todo entre x. Podemos utilizar la regla del cociente para derivar a nuestra función o podemos dividir a cada uno de estos términos entre x y luego entonces proceder a derivar. Vamos a hacerlo de esta forma. Tenemos 3x2 sobre x. Recuerden que la división es distributiva frente a la suma y la resta. Por eso es que podemos hacer esto. Menos x a la menos 2 sobre x más 5 sobre x. Vamos entonces con el primer cociente. 3x2 sobre x nos va a dar 3x.
Cuando tengamos división de potencias con la misma base, ponemos la base y restamos exponentes. 2 menos 1. Aquí no aparece, pero sabemos que ese es el exponente. Luego vamos a tener menos x a la menos 2, y aquí tenemos un 1, menos 3. Y finalmente vamos a escribir esto como 5 que multiplica a x a la menos 1. Recuerden, si tenemos 1 sobre a a la n, esto es igual a la menos n. Aquí tenemos un 1, entonces sube como x a la menos 1. Y ahora sí podemos derivar esta expresión. Tenemos h' de x va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de 3x? Es 3 por la derivada de x. Y la derivada de x es 1. Entonces vamos a escribirlo aquí. ¿Por qué la derivada de x es 1? Si nosotros tenemos que esto es x a la 1, que es para nosotros x, su derivada va a ser 1 que multiplica a la x a la 1 menos 1. Le restamos 1 a este exponente. O sea, 1 que multiplica a x a la 0. Y x a la 0 nos da 1. Y 1 por 1 es precisamente 1. Recuerden, la derivada de x es 1. Y en general, la derivada de ax es simplemente a, que es lo que obtuvimos acá. 3 por 1 que nos va a dar este 3. Luego continuamos con la derivada de x a la menos 3. Tenemos menos x a la menos 3. Ya sabemos, el menos 3 baja a multiplicar a x a la menos 3 menos 1, nos queda menos 4. Y vamos a tener más 5 que multiplica la derivada de x a la menos 1. Menos 1 que baja a multiplicar a x a la menos 1 menos 1, menos 2. Vamos a efectuar las operaciones. 3 por 1 es 3, menos por menos nos da más. 3 que multiplica a x a la menos 4, más por menos nos da menos. 5 que multiplica a x a la menos 2. Esto se puede reescribir como 3 más 3 sobre x a la 4 menos 5 sobre x a la 2. Ya sabemos cómo operar con estos exponentes negativos. Esta entonces va a ser la derivada de nuestra función h. Los invito ahora entonces a que vean nuestra siguiente serie de ejemplos sobre derivación de funciones utilizando las propiedades que ya conocemos.